Mucha información para esta mañana de domingo. Les hemos de compartir todos los detalles acerca de la supuesta detención de aquel que parece ser el culpable de desvivir al fiscal de Tamaulipas. Y les damos todos los detalles acerca de esta situación donde en su camioneta le lanzaron la gracia esa que terminó con su vida. También platicaremos acerca del New York Times que justo aseguró que es precisamente Donald Trump quien ha tenido la osadía, que esto, bueno, para muchos es como muy sabido ya, ha tenido justo esta osadía de ordenar generar ataques precisamente para con los cárteles de distribución de sustancias, pero es Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, quien logra desmentir absolutamente todo. También hablaremos acerca de esta petición, supuesta petición que hizo el Chapo a través de una carta misma que están ya, por cierto, negando. Niegan la petición que hizo a través de esta supuesta carta. ¿Será real? La carta en un principio, la negación, cómo está todo el tema, los vamos a platicar. Y también hablaremos, por supuesto, del desgreñe que trae. Primero, el desgreñe estaba pues entre Luisa María Alcalde y el hijo de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, como es conocido. Pero por supuesto que había quien no se podía quedar atrás y tenía que entrarle al quite, tenía que subirse a este pleito porque él no puede perder foco nunca en ningún momento. Hablamos por supuesto de Noroña, cómo se metió y ahora es versus y ahora es el pleito de todos contra todos. ¿En qué momento caímos en esto? Absolutamente todos se los vamos a contar. Bienvenidos amigos al ruedo, a Ruedo Político. Para nosotros ya se la saben, no hay placer más grande que el favor de su compañía. Bienvenidos sean todos ustedes, qué gusto que ya nos estén acompañando y por supuesto agradecemos que nos dejen su like, que comenten, que compartan y además que desde luego en cada momento que ustedes sientan así como que, ay no, pues yo opino, que lo dejen en los comentarios, también su bonito like y que nos ayuden a compartir tanto en estas publicaciones de que ya conocemos de YouTube como en sus grupos de Facebook. Compartan el link justo en grupos de Facebook o también en sus estados en WhatsApp y nos ayudarán muchísimo para poder llegar cada vez más lejos. Y bueno, mi nombre es Rebeca Aguilera y vamos a platicarles absolutamente todo lo que está sucediendo precisamente ahora en el país. Y bueno, comenzamos con esta imagen que solo se quedará pues muy pocos segundos. Esto claro a razón de que pues es una imagen muy fuerte y nos habla justo de esta situación en Reynosa, Tamaulipas, en México, donde Ernesto Vázquez Reina, este fiscal de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, fue eliminado justo con una explosión en su vehículo en el que viajaba en conjunto con sus escoltas y la cosa estuvo impresionante. Hubo por ahí pues imágenes muy fuertes acerca de este terrible momento y por supuesto pues el lamentable informe de que había perdido la vida este fiscal y sobre todo la conmoción de la gente, las preguntas que si de por sí ya existían un poco antes de que esto sucediera, que ahora terminaron de culminarse. ¿Quién, cómo, por qué, hacia dónde va este mensaje? ¿Qué logran con eliminarlo de esta forma? Bueno, lo importante ahora es que al parecer existen estos primeros indicios, pues se inicia una carpeta de investigación que va justo por el homicidio del fiscal Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina y los primeros indicios señalan justo que había sido eliminado por el decomiso de más de 1.800.000 litros de hidrocarburos a finales de julio. Entonces, mucho se platica respecto de esta situación, de cómo fue la realidad. Es que este es el comunicado oficial que hace el Gabinete de Seguridad de México y se comparte que es precisamente Jared N., este presunto integrante de los Metros de la facción del Cártel del Golfo, que fue detenido precisamente por el asesinato justo del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, se ubicó en el centro de rehabilitación en Reynosa, cosa que llama mucho la atención, donde se escondía y donde además él no estaba como una persona recluida como cualquiera que entra a este tipo de espacios de depuración, sino que él tenía, además de estupefacientes en su poder en este lugar de supuesta rehabilitación,
también tenía estos juguetitos que, como siempre mencionamos, no precisamente avientan agua. Entonces él estaba completamente lleno de lo que pudiese ocupar y pues su celular justo se le vinculó al revisarlo, al tener como toda la información, pues por ahí pudieron lograr saber y le informó principalmente las investigaciones iniciales. Dicen justo que esto permitió vincular con el crimen organizado este caso. Se detiene ya a esta persona, Jared, perteneciente al parecer del cártel del Golfo, por este tremendo ataque en Tamaulipas que ha dejado a todos boquiabiertos. Y si bien, como hacemos la referencia en la entrada, quizá de muy mal gusto el Tamaulipas, como muchos le suelen llamar o se suelen mencionar, híjole, tremendo porque la realidad es que luego podemos estar muy acostumbrados a este tipo de situaciones que no dejan de ser tremendamente estremecedoras y sobre todo que no dejan de desintegrar familias. Y ahora sí, pues dicen que está como extraño esto de la detención y que simplemente es como estar agarrando prácticamente, dicen por ahí, ¿no? O sea, al halcón que filmó absolutamente todo para hacer la entrega de la información pedida y otros tantos tienen todas las esperanzas, ¿no? De que esperan de que se resuelva y además que se resuelva muy pronto para bien de la sociedad, que además, por la magnitud de este crimen y que además ha sido tremendamente ostentoso y que las imágenes son horrorosas y que han circulado las redes en todo México y que incluso se han convertido por el impacto de las imágenes en noticia internacional, pues esperan que justo se haga algo para que esta sociedad que está asustada pueda recuperar la tranquilidad y pues no sea que desestimen el nivel de este crimen, sino que simplemente puedan quedar con la tranquilidad de que las cosas se están haciendo en favor de la ciudadanía y justo hay quienes comienzan luego como a criticar o a buscar la solución de este problema en el gobierno y lo que desean es precisamente que se tenga esta tranquilidad de que ya la persona, además de ser detenida, también se pueda ejercer justicia y que se recupere la tranquilidad en Tamaulipas. Respecto al presidente Donald Trump, resulta que justo existe esta información que ha quedado registrada en el The New York Times, donde publicaron que fue este mismísimo presidente de los Estados Unidos quien firmó una orden ejecutiva secreta donde se autorizaba justo al Pentágono a realizar operaciones militares en el mar y territorio extranjero contra cientos de cárteles mexicanos considerados organizaciones del terror. La orden, al parecer, contempla el uso de la fuerza letal contra civiles de las organizaciones criminales, al considerarse que pues están poniendo siempre en riesgo rotundo la seguridad nacional. Este periódico señala que existen dudas legales al interior de la Casa Blanca y también del Pentágono, ya que el Congreso pues debe justo autorizar el uso de estas operaciones en territorio extranjero y tal como sucedió para el 2001, después de los ataques que se llevaron a cabo el 11 de septiembre en las Torres Gemelas y en Al Qaeda. Ya está autorización que no tiene operaciones para todas las organizaciones consideradas como terror-wise y hasta el momento justo ninguna autoridad de Estados Unidos ha confirmado o ha desmentido esta información que ha sido pues publicada por The New York Times, que si bien muchos decíamos que era pues uno de los más grandes diarios prácticamente que de la historia, con absoluta credibilidad, con tremenda trayectoria, etcétera, etcétera, cada vez más va generando también esta duda de ¿será que nos están hablando con la verdad? ¿Será que ahora recibieron un billete importante para que pudieran contar lo que a alguien le conviene que se cuente? Pues ahí hay información relevante para todos. Y justo después de que hacen este gran anuncio, la presidenta dice no habrá ningún tipo de invasión. Estados Unidos no va a venir a México con los militares que prometen. Eso es absolutamente una situación descartada al 100% y no hay ningún tipo de irregularidades, por lo que no debe existir ningún tipo de preocupación. No va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Y además, de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos.
no han planteado, cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no, incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Pues vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio. Así que si ya lo dijo la presidenta, entonces todo el mundo debería quedar tranquilo con esta situación de que ellos han estado manejando de forma directa a través de estas diversas llamadas que también, por cierto, pues han sido muy criticadas, pero que se han llevado a cabo y que han traído buenos acuerdos, como según lo comparten y además lo cumplen, porque no solamente es como que te platiquen y te hablen bonito acerca de qué se dice en estas llamadas, han sido información que siempre resulta ser verdadera y claro que pues la oposición siempre te termina diciendo, ¿no? Ay, pues es que resulta que con estas llamadas no se llega lejos porque al final pues se mantiene todavía este pendiente, en este último caso de estos 3 meses después, ¿qué se va a hacer en 3 meses? Nuevamente se volverán a negociar los aranceles, etcétera, etcétera, y solo consiguen más tiempo, más tiempo, más tiempo y es Estados Unidos quien mantiene el control sobre México y entre esta y otras de las situaciones o de los discursos que suelen compartir, pues es prácticamente hilo que prefieren tomar, el discurso que prefieren dar. Y que por supuesto no es para nada lo que dice la presidenta, que al contrario habla precisamente de estos grandes avances donde las negociaciones cada vez permiten que se tenga mayor participación de ambas naciones como debe ser, ¿no? Con negociaciones que sean parejas, sobre piso parejo y no es precisamente donde exista, como ella lo menciona, subordinación de parte del gobierno mexicano. Y también Monreal habla precisamente de si Estados Unidos actúa contra los cárteles en México y si habrá una crisis diplomática. Es Ricardo Monreal quien justo habla de esta situación que por ahí ha estado rondando en las mentes de algunos y los deseos de otros. La orden ejecutiva secreta del presidente Donald Trump para que los militares persigan a los cárteles de México no pueden actuar sin la autorización de la autoridad competente. En México eso se llama injerencia y se estaría invadiendo la soberanía nacional. Desde la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en la primera gestión del presidente Trump planteó este tema y que ahora retoma en su segundo periodo frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, la postura del gobierno no ha variado. La postura del gobierno es firme. Por eso ella habla de que no se permitirá y no se autorizará que en México actúen agentes extranjeros, militares o civiles. No se autoriza ni se permite, Fernando, porque la Constitución así lo refiere. Recuerden que hace poco, apenas hace unos meses, Fernando, se modificó la Constitución y fue el artículo 40. Y ahí en el artículo 40 dice con toda claridad la Constitución que ya está vigente. Dice, el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero. Ahí llama mucho la atención también estos otros discursos de los que se ha encargado de posicionar justo, principalmente. Bueno, la verdad es que no es como que principalmente alguno, principalmente seguidos de otros, ¿no? La realidad es que todos estos que se supone componen la oposición siempre han dicho que en realidad estos solo son como las intenciones de esta crisis diplomática que existe al interior de Morena y que están pues peleados todos contra todos y justo aquí pues Monreal deja ver este grado como de respeto que podría existir para con la presidenta. Sin embargo, no olvidemos, sobre todo viniendo de parte de un Monreal, que pues pueden hablarnos lo bonito que sea eh, y no debemos 100% creerles. Pero sí poniendo ahí específica atención con este personaje
y el muy popular apellido con el que cuenta. Pero claro, ¿no? En esta parte sí está por lo menos bastante más alineado en el discurso que no da pie, aunque aún así siempre encuentra la forma de hacer algún chisme o de decir alguna situación y sacarla de contexto, o etcétera, como sea que manejen la información, pero aquí por lo menos en este discurso él no da pie justo a nada que tenga que ver con desobedecer o con una variación en la ideología al interior del mismo partido. Que sea lesivo de la integridad, de la independencia y de la soberanía de la nación, tales como, incluso los especifica, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o en general la violación del territorio mexicano. Será esta, eh, puede hacer esta por tierra, por agua, por mar o por espacio aéreo. Oiga, diputado, pero independientemente de lo que aclaraba del Mayo, que se lo llevaron a Estados Unidos, incluso Marco Rubio dijo que en el caso de Venezuela, por ejemplo, que no reconocen al gobierno de Maduro y que pues, por lo tanto podrían pedir que actúen en contra de él. Entonces, pues, a margen de la ley podría pasar. ¿Qué pasa si matan a un civil? O sea, podría haber una crisis diplomática, una crisis de seguridad. Si ellos intervinieran inconstitucionalmente, puede provocar una crisis diplomática y un reclamo legítimo del gobierno mexicano, del pueblo de México, a esta intervención. El mismo artículo que le menciono, Fernando, también dice que no se aceptará ninguna intervención, ni en investigaciones, incluso ni en persecución alguna, así dice la Constitución, sin la autorización expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. A ver, pero ¿por qué? Además, siempre ha sido la pregunta constante, ¿por qué si Estados Unidos no arregla sus problemas con ellos mismos y con el consumo que tienen? Porque al final, si no hay cliente, no hay producto, si no hay demanda, pues entonces pues no puede existir la oferta. ¿Por qué no mejor comenzamos como por esa parte, hablando precisamente de esta parte que debería como de persistir de la constancia donde se habla de que no tendrían nada que hacer en territorio mexicano? Ellos tienen sus propios quehaceres, ellos tienen sus propias situaciones a través de las cuales deberían de tener o mantenerse ocupados, deberían tener la cabeza ocupada o por lo menos creeríamos que tendrían ahí el tiempo completamente ocupado en sus propios problemas, que quieren tener justo esta injerencia en México. Quizás sea la costumbre o quizá incluso podría ser hasta, de hecho, la cercanía, ¿no? Que precisamente nos tienen ahí muy a la mano, siempre nos están observando y justo por este gran impacto del que incluso hemos hablado en videos pasados de el crimen organizado en México, ¿no? Que decíamos, pues sí, si bien Colombia ha tenido también mucho renombre, si tú ves un colombiano o cualquier otra persona que no sea ni colombiano ni mexicano, pues ve un colombiano y piensa que todos son delincuentes al nivel de Pablo Escolar y de Escobar, y a lo mejor que bueno, sí fue una escuela de pronto para muchos, y a lo mejor para otros, pues ven a un mexicano y dicen, bueno, estos son delincuentes, y bueno, para México peor, ¿no? De diversos tipos, con la fama que nos andamos cargando, también del tipo como el Chapo Guzmán, no sé, que ha sido pues el más popular quizá, a quienes más les gustan estos temas, pues quizá Caro Quintero sea un ejemplo mucho mayor o una figura de estas que les de pronto ha dado por admirar de mucho más interés, o aquel que se convirtió en el más importante por las series que manejaba, que eran precisamente las de El Señor de los Cielos, donde justamente este personaje pues se convirtió en esta figura que se volvió bastante admirable. Ese que desencadenó también en cantidad de otras series y que daba también este pie a otros espacios y que se abrió a través de lo que era La Reina del Sur, empezando precisamente por una mujer, luego continuó con El Señor de los Cielos, después terminó con series tan poderosas como la de Narcos en general, que también se volvió súper popular a través de Netflix y que se volvieron también esta escuela, esta institución y que son este gran referente en México en cuanto a lo fílmico se refiere, pero no en cuanto pues verdadera fama que quisiéramos tener, ¿no? Ahí sí andamos fallando, no es esa precisamente la concepción que quisiésemos se tuviera por parte de en general el mundo, así que voltearan a ver a México y dijeran, ay, mira, los que se dedican a la venta de estupefacientes o los que se dedican a robar en las calles o los que se dedican a este tipo de situaciones que de pronto determinan mucho a los mexicanos y que para algunas personas es esta creencia de que México tiene cierta determinación y que dicen, ay, pues no, no me gustaría conocer, no me gustaría visitar México porque se corren ciertos riesgos de este tipo y pues ahí no está precisamente tan
tan padre, pero justo al respecto se hace este reto donde también se habló por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum a que justo en el caso específico de Maduro, sí se habla de que está vinculado justo con el cártel de Sinaloa, que es por lo que aparentemente se dobló esta recompensa que tenían de 25 millones y que ahora se ha convertido incluso hasta de 50 millones de dólares. Se hizo pues ahora sí que soltar eh, esta cantidad de dinero. No sé si lo hablan así porque saben que no van a conseguir nada y solamente quieren como acaparar titulares, porque pues, ¿quién se los va a entregar al final del camino? Pero precisamente que estas que llaman algunos también cortinas de humo, que supuestamente quieren hacer que Epstein, este pedo, espacio, filo, y también su relación con Trump no esté en boca de todos, que más bien se hable justamente de Maduro, del problemita que tuvo por ahí con el cártel de Sinaloa. Y entonces la presidenta dice, bueno, qué bueno que lo tengan tan en cuenta, ¿no? Nada más se les va a encargar que si se les ocurre decirlo, pues prácticamente que tengan las pruebas, que permita hacerles saber en general a la sociedad mundial que se está hablando con la verdad y no específicamente de calumnias que son tratadas como verdades. Ayer en Estados Unidos el Departamento de Justicia dio a conocer que incrementaba esta pues recompensa para dar con Nicolás Maduro, el presidente. Sin embargo, bueno, menciona que tiene por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Saber si ustedes tienen, pues, si han investigado realmente si estos Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada. Y su opinión, bueno, que estén vinculando a México, bueno, cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello. Ayer en Estados Unidos. Y hablando precisamente de estos personajes que se volvieron tan famosos en México, pues hablaríamos principalmente del Chapo, a quien le negaron esta supuesta carta que él envió, un manuscrito con una solicitud al juez misma, que ya se anunció fue negada. ¿De qué se trata esta situación? Pues bueno, el juez dijo, ¿saben qué? No se va a dar esta situación que quieren hacer válida. Se niega a utilizar las visitas que él solicitaba. El Chapo pide principalmente pues tener la visita no solamente de su esposa Emma Coronel, sino también de sus dos más jóvenes hijas, las que tuvo precisamente con esta modelo sinaloense, que hace bastante tiempo ya no ve y que además es como un punto muy relevante por el cual no le permiten verlas. ¿No? Es así como el berrinche o el capricho, porque dado el historial que tiene este personaje, en la última ocasión que se tuvo una fuga en México fue justo por la comunicación que tenía con Emma Coronel a través de esta información que se pasaban o de estos códigos o claves pudieron generar el túnel a través de las coordenadas que brindaba el Chapo, y gracias a eso pues se hizo el último escape, y ahora pues informan que no se le va a permitir o no fue aceptada en lo absoluto esta petición que hizo de puño y letra. El juez bateó al Chapo Guzmán completamente, negándole esta petición para tener un mayor contacto principalmente con su abogado Kogan, que ahora pues también está como que muy ocupado con el tema de los hijos, porque ya ven que pues el negocio creció y creció en el caso de esta familia, y le determinó negar esta solicitud debido a que justo él no es la instancia adecuada para poder hacer esta solución. Y para Guzmán, pues que está encarcelado en Colorado, él está acusado justo de hablar a través de su nuevo representante y de usar prácticamente a cualquier persona, y con el poder que este señor logró alcanzar a tener, y que además pues su dinero en muchos de los bienes que él tiene están por ahí rondando y a disposición de sus familiares, incluso tienen la posibilidad de pagar a quien sea y como sea para conseguir los bienes que ellos deseen. Además, entre esos bienes se sabe mucho interés en que
se pueda dominar también estas cárceles de máxima seguridad en las que ahora se encuentran. También ha salido a la luz, que eso es algo que también llama mucho la atención, supuestamente fotografías de esta carta enviada de puño y letra al juez Brian Cogan, en la que se señala que en la prisión en Colorado, en Estados Unidos, no le dejan comunicarse o reunirse nuevamente con su abogado Israel José Encinosa, y la carta tiene fecha del 15 de julio, fue recibida y publicada a la corte el 5 de agosto y para el día de hoy ya fue completamente denegada, no tuvo ninguna validez. Existen también muchas dudas acerca de si esta carta supuesta que envió el Chapo Guzmán es real o simplemente fue un invento más o es parte de estas distracciones o de las negociaciones. Recordemos que nada, poco, si no es que nada, sabemos de las negociaciones que se tiene con la familia en estos momentos. Ay, eso de la familia suena bien raro porque con eso de que ya prácticamente usan también todas las palabras o todas las frases para sus argüendes en México y ahora sí que nos andamos metiendo en camisas de once vara porque las familias son, la familia prácticamente son otras, pero hablamos específicamente de toda la descendencia del Chapo Guzmán, que ahora bien sabemos, gracias al ratón y a todos estos malabares que han hecho en los últimos meses, pues están en entredicho justo porque ha tenido ya declaraciones o quién sabe que quieran informarse o comunicarse entre ellos, puesto que el Chapo Guzmán está al parecer absolutamente en total aislamiento, no tiene posibilidad alguna de conversar con absolutamente nadie, pasa 23 horas al día en su celda de 3x3 y 1 hora al día sale a tomar el sol cuando no hay absolutamente nadie más en los pasillos. Lleva ya prácticamente un periodo bastante largo sin observar siquiera un solo rostro que no sea el de sus custodios y justo eso es lo que prácticamente ya lo tiene entre el delirio y la locura, le lleva a hacer esta carta para quizá tener este contacto de nuevo con el abogado, para poderse comunicar también con su esposa, con sus hijas, que es este primer vínculo al que le tiene mucho interés. Y esto, por supuesto, dado que la mamá no tiene este documento que se requiere para hacer el pase a Estados Unidos, que sería la visa. Y además, dentro de esta comunicación que no tienen, no es, se supone, no es de su conocimiento absolutamente ninguno de los pasos que han tenido sus hijos en los últimos meses. Y justo hablando ahora del tema del pleito que tenía Luisa María Alcalde con el viaje de Andy López. Ay, ya hasta lo mencioné el pleito, como si realmente fuese un pleito. Simplemente han tenido este cruce vía medios de comunicación, cruce de opiniones a través de los medios de comunicación, y donde justo Luisa María Alcalde, recordemos, dijo, aunque se tengan los recursos, pues prácticamente si somos dirigentes de un movimiento debemos practicar con el ejemplo y aunque se nos antoje quizá, pues no es algo que realmente deba suceder, algo que nos podamos permitir. Yo quisiera insistirle con el tema del secretario de organización. Quizás está en todo su derecho de tomar días de asueto, ir al país que él quisiera, pero dicen que hay que predicar con el ejemplo. Desde su punto de vista, ¿violó o no los principios de la Cuarta Transformación? Y la otra será el debate de las plurinominales para el próximo proceso. ¿Cuál será el planteamiento de Morena? ¿Si entrará discusión para que se eliminen o si permanecerán las mismas? Por su atención y respuestas, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, eso ya lo hemos contestado en diferentes momentos. Él viajó con sus recursos. No cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Con sus recursos viajó, igual que los otros compañeros. A diferencia de antes, que no se nos puede olvidar, que viajaban en aeronaves de los gobiernos federales, estatales, en los helicópteros, subían ahí a las parejas y bajaban, aterrizaban en los campos de golf. Entonces, es distinto, creo yo. Dicho esto, sí es importante, sobre todo por todo el ambiente que se genera y la campaña que se quiere generar, pues que nosotros siempre reforcemos la idea de que nuestros dirigentes tienen, aunque se tengan los recursos
de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, pues a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa. Puede ser, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía. Entonces eso es. Ahora, es evidente la campaña que están haciendo, que están generando. Es obvia y evidente. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes y tener claridad de que esto se trata de una campaña de la derecha que quiere debilitar a nuestro movimiento. Dicho lo anterior por parte de la dirigente de Morena, pues yo creo que poco nos queda de decir o de analizar, porque pues es sumamente clara en este video que ya hemos visto en un par de ocasiones justo acá en este canal, y pues siguen hablando de que existe este pleito en Morena. Ahora Noroña quiso entrar al quite porque dijo, no, pues como de que se están peleando y yo no estoy participando. Definitivamente no se quiso dejar, y entonces el presidente de la mesa directiva del Senado justo criticó este llamado de autoridad de la dirigente nacional, y entonces ahí vamos a escuchar qué fue lo que dijo y cómo es que estuvo este asunto, donde no se quiso prácticamente quedar atrás. No nos puede acusar de nada. El único que traen es, ay, amantes de los lujos, contradicciones. Hoy vi que estaba diciendo alguien de la dirección de Morena, creo, que aunque tengas para pagarte algo, no. Juárez fue muy claro. La medianía, decorosa medianía, como les decía, es en base a tu ingreso. La justa medianía, lo que tú puedas pagar con tu ingreso es correcto. O sea, entonces, ahí se le está abriendo un flanco a la derecha. No nos puede acusar de nada. El único que traen es, ay, amantes de los lujos, contradicciones. Se dicen austeros y no lo son, y ellos dándose la gran vida y robando al pueblo y hacen lo que hacen. No nos puede acusar de nada. El único que traen es, ay, amantes de los lujos, contradicciones. Hoy vi que estaba diciendo alguien de la dirección de Morena. Bueno, curioso, porque sí se me hace muy gracioso como lo menciona, así como medio desmereciendo a Luis Alcalde, así porque no dice nombre y apellido últimamente. No pasa nada, o sea, creo que sí exageró en no mencionar siquiera su nombre. La presidenta por su cuenta dijo, a nosotros nos juzga el pueblo. O sea, uno tiene que ser congruente porque a uno lo juzga uno, que son millones, que es el pueblo de México. ¿Algún comentario sobre esta carta que publicó el día de ayer el coordinador de organización de Morena, pues sobre las vacaciones, sobre este tema? ¿Siente usted alguna alusión personal sobre estas líneas que él publicó? ¿Alusión a mí? Sí, ¿algún comentario? No, ¿por qué? Yo, ¿Cómo leerlas? mi ¿Cómo leer posición- esta carta, presidente? No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuentas. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad. Esa es mi recomendación a todas y a todos, incluso no solo los de Morena o los de los partidos aliados, a todas y a todos. Y a nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México.
no sería... Entonces ahí la participación de Noroña resulta aún mucho más interesante, donde él dice que Juárez hablaba acerca de que si te ajusta para comprarlo, entonces eso tiene que ver con cuánto cuenta cada uno, y entonces explica la teoría juarista de otra forma o de la forma que a él le conviene, y esto termina no siendo bien visto por todos. También en una última publicación, que se hace llamar Callito, amigo de las buenas y de las malas, siempre poniéndole a la información, dice él, Cayo de Hacha, que es también tan popular en redes sociales, hace esta publicación que dice: tal vez en el fondo somos muy injustos con Andy porque ponemos sobre él una carga muy pesada, el legado de su padre, y olvidamos que también es un ser humano, no solo el hijo de Andrés Manuel López Obrador, sino un hombre en sus 30, que aunque ama a México igual que su viejo, también existe en un contexto distinto e individual al que vivió su padre. Fue a Japón una semana, no le debe miles de millones al fisco, ni le dice perras a las mujeres, ni abusa de sus empleados. Fue a Tokio, ese es el gran delito. Dijo además: creo que es momento de dejar atrás esta estupidez y enfocarnos en lo importante, recuperar los 75,000 millones de pesos que alguien nos debe. Y bueno, es quizá esta publicación, y pone ahí su fotografía de Cayo de Hacha con Andy López, y pone ahí simplemente su humilde sentir, su humilde pensar, podría decirse así, para simplemente poner sobre una balanza si estamos poniendo la atención en la situación correcta, donde nos están diciendo: es que Andy López fue a comprar a Prada y no sé cuánto, cuando su única prueba es una fotografía de que el tipo está pasando por el exterior de la tienda y nada más. Entonces, vale la pena echarle un ojo, echarle una pensada, y vale la pena que usted, si tiene algún pensamiento, algún sentimiento que externar, lo haga justamente a través de los comentarios, y que no se olviden, por supuesto, de comentar, de compartir, de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones luego de suscribirse, y también de, por supuesto, de dejarnos el bonito comentario para saber ustedes qué opinan respecto de este tema. Y por supuesto, mañana los esperamos muy tempranito, estaremos aquí 20 minutos antes de las 9 de la mañana para comenzar juntos la semana, que no se les olvide que tenemos por ahí una cita, y aquí estaremos muy pendientes. Mi nombre es Rebeca Aguilera, hasta la próxima.